Esto es para hacer una diferenciación entre el estado de conocimiento y el estado de vigilia. El estado de vigilia implica únicamente estar despierto, ¿sí? Pero ya el estado de conciencia es un estado en el que la corteza ya está más alerta y entonces ya podemos percatarnos con toda claridad de lo que ocurre a nuestro alrededor. A veces cuando estamos despiertos estamos distraídos, entonces nada más estamos en estado de despierto, pero no estamos en estado de conciencia, ¿ok? Les había comentado que la función realmente del ritmo sueño-vigilia es una función vegetativa, que todos los animales la poseen, y que depende, la parte vegetativa depende del sistema reticular ascendente, mesencéfalo, protuberancia, mesencéfalo y algunas otras estructuras que son las que se encargan de esto. Pero cuando ya estamos plenamente conscientes, ahora sí con el estado de conocimiento, entonces ya la corteza cerebral es la que determina y puede variar, modificar este ritmo sueño-vigilia dependiendo de las necesidades de nosotros, ¿sí? Y bueno, también hay alteraciones, pueden ocurrir alteraciones, a veces por traumatismos craneoencefálicos, etcétera, en los cuales nosotros tenemos alteraciones de ese ritmo sueño-vigilia, como pudieran ser el insomnio, la somnolencia, la hipersomnia, y que consideramos al insomnio como la dificultad para conciliar el sueño, o cuando está el sueño interrumpido, que estamos despertando continuamente, no hay un sueño continuo, también eso se considera insomnio, ¿sí? Otra de las funciones cerebrales superiores que dependen de la corteza, ahora sí, sería el estado de el conocimiento, la conciencia, pérdida del estado de vigilia, ¿sí? Habitualmente pudieran por diferentes mecanismos o situaciones tener pérdidas de la conciencia que van desde muy leves hasta situaciones en las cuales ya no percibimos ningún estímulo. Entonces, aquí hay algunas de las situaciones que pudiesen afectarnos: infartos que afecten a la corteza cerebral, atrofia de la corteza, hemorragias a nivel del tronco, acuérdense de esto, el control del estado de despierto es del sistema reticular ascendente, y puede haber afectación en zonas que dependen de ello, como el mesencéfalo o la protuberancia anular. Uno de los estados de pérdida de la conciencia más leves, digamos, es este, que es la obnubilación, ¿sí? Es un estado de depresión del estado de vigilia. Por ejemplo, personas que tienen convulsiones pueden presentar este estado, una depresión completa, pero muy leve de la conciencia, ¿sí? Entonces, aquí con estímulos leves, hablándole al paciente, moviéndolo un poco, el paciente puede recuperar el estado de vigilia, ¿sí? Es una depresión muy, muy leve de la conciencia. Puede ser una depresión más profunda, como sería el estupor. En el paciente sí puede ser despertado, pero debemos utilizar estímulos intensos, generalmente son estímulos dolorosos, o hablarles fuerte o moverlos de manera violenta para que el paciente recupere el estado de conciencia. Y lo hace de manera breve y después vuelve a caer en estupor. Entonces, esta depresión de la conciencia es más severa. Y tenemos un estado todavía mucho más serio, en el cual el paciente, pues ya prácticamente después del coma lo que viene es la muerte, ¿sí? Es depresión completa del estado de vigilia y el paciente no se despierta con ningún estímulo, ¿sí? Ni verbal, ni movimientos, ni estímulos visuales, no hay manera de despertar. Estos trastornos del estado de conciencia se clasifican según la escala de Glasgow. Se sigue utilizando la escala. No es motivo digamos, de que ustedes la manejen en este momento. Habitualmente esto es más de manejo hospitalario, ¿sí? Aquí les puse algunos datos
y se basa en la evaluación de 3 funciones principales: la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal, ¿sí? Se manejan puntajes para cada una de las respuestas, y cuando el paciente obtiene un puntaje de 8 o menos, estamos hablando de que el paciente se encuentra en estado de coma, ¿sí? Y aquí están los 3 puntos que se valoran con el puntaje que se le da dependiendo de la respuesta del paciente. De la apertura espontánea de los ojos, se le dan 4 puntos, y si no hay respuesta, pues se le da 1, ¿sí? Y así, dependiendo de lo que el paciente como vaya respondiendo a los diferentes estímulos. Aquí tenemos un trauma leve, casi prácticamente no tenemos ninguna alteración. 15 es el puntaje máximo. En un trauma moderado puede haber depresión de la conciencia con afectación variada, y en un trauma grave, ¿sí?, de 3 a 8, que el paciente propiamente está en coma. Otra de las funciones cerebrales superiores es el lenguaje, ¿sí? Tenemos diferentes variedades de lenguaje. Existe el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje mímico y el lenguaje musical, ¿sí? En general les podría decir que las funciones corticales, la mayoría de ellas deben de ser aprendidas, ¿sí? Sí tenemos esa capacidad cortical para aprender conocimientos, aprender movimientos, ajá. Y algunos de ellos, como en el caso del lenguaje, tenemos el aparato de fonación, pero necesitamos aprender su uso. Y entonces desde bebé se les enseña cuáles son los nombres de los diferentes objetos, con el objetivo de que el bebé empiece a utilizar ese aparato de fonación, ¿de acuerdo? Entonces, desde enseñarle a hablar, acuérdense que lo valoramos con el desarrollo psicomotriz, y valoramos, por ejemplo, en el caso del lenguaje, cuáles fueron las primeras palabras que emitió, si luego la leo, cuál es su bagaje de palabras al término del primer año, la claridad con la que expresa esas palabras, etc. Entonces, algunos pacientes, después de haber aprendido el lenguaje oral, después nos vamos al lenguaje escrito, que es aprender símbolos. Las letras en realidad en la naturaleza no existen. Entonces es un lenguaje simbólico que nosotros debemos aprender, ¿sí? Una vez que el paciente ya lo domina, a veces por diferentes circunstancias llega a perder esta capacidad de expresión, ya sea oral, escrita, mímica o musical, y a eso se le denomina afasia, ¿sí? La pérdida de esa capacidad, ya sea de comprensión o de expresión del lenguaje, se le denomina afasia, ¿sí? Va a haber zonas específicas de la corteza cerebral donde nosotros ubicamos estas zonas de aprendizaje, aunque recordemos que realmente a nivel neuronal es la interrelación de todas las zonas para que nosotros podamos ejercer una función. En el caso del lenguaje, por ejemplo, no es únicamente lo que nosotros trabajamos en las áreas específicas de la corteza. Para poder expresarnos, ya sea de manera oral o escrita, necesitamos de la memoria, por ejemplo, necesitamos de la atención, ¿sí? Y necesitamos en general de otras zonas que nos ayuden a redondear esta función, ¿sí? Hay zonas específicas donde se centra el lenguaje, pero siempre va a ser con el auxilio de la interrelación de otras zonas de la corteza cerebral. Aquí está el área motora de la palabra del lenguaje oral, que se sitúa en el tercio posterior de la tercera circunvolución frontal. Y de la escritura, de la expresión de la escritura, cuando escribimos lo que se nos pide o lo que queremos expresar, en el tercio posterior de la segunda circunvolución frontal, están prácticamente colindantes. En cambio,
la zona de comprensión del lenguaje está situada en el tercio medio o posterior, pero de la primera circunvolución temporal, ¿sí? Y la de comprensión de la palabra escrita está en el pliegue curvo. Ajá. Entonces, son zonas prácticamente aledañas que pueden afectarse, por ejemplo, por la presencia de tumores, de cercos, si hay una zona allí de hipoxia cerebral o una zona de hemorragia, estas funciones pudieran verse afectadas. Para poderlas valorar, necesitamos que el paciente ya lo haya dominado, por ejemplo, el lenguaje escrito. Yo no puedo valorar lenguaje escrito en una persona que no aprendió la habilidad. Afortunadamente, muchas personas alfabetas no necesitan ir a la escuela para aprender a leer y escribir, pero si la persona no lo domina, sería muy difícil que yo pudiera valorar esa función. Sí. A la afasia que afecta la parte expresiva, ya sea del lenguaje oral o del lenguaje escrito, se le denomina afasia de Broca. Y la afasia de Wernicke es una afasia de comprensión. Por ejemplo, en el caso de la afasia de Broca, muchas veces el paciente entiende perfectamente lo que le estamos pidiendo y se lo preguntamos. Por ejemplo, ¿puede usted escribir su nombre completo? Aprendió a escribir su nombre completo y nos dice que sí. Pero cuando debe de escribirlo, ya no lo puede hacer, ¿sí? Entonces, no está afectada el área de comprensión. Le podemos poner por escrito nosotros la petición, escriba su nombre completo. ¿Entiende lo que dice aquí? Sí, sí lo entiende. Pero cuando lo tiene que escribir ya no lo puede hacer, ¿sí? En cambio, en la fase de comprensión, el paciente ni siquiera entiende lo que le estamos diciendo. Uh-huh. Aquí abajo les puse cuáles son las causas de afasia, las más frecuentes, ¿sí? Recuerden que al menos en nuestros pacientes de la tercera edad, prácticamente adultos y adultos mayores, tenemos muchísimo problema de enfermedad vascular cerebral. Y en pacientes, sobre todo mujeres ya grandes, tenemos problemas ya de demencia cortical. Entonces, estas pudieran ser causa de que el paciente presente, además de otras alteraciones, afasia. Y aquí están las zonas que les mencionaba, donde puede haber afectación en el lenguaje, tanto de expresión como de comprensión. En el caso, por ejemplo, del lenguaje mímico, siempre debemos de considerar la cultura de nuestro paciente, ¿sí? Ahora que hay tanta movilidad estudiantil, a veces les va a tocar en algún lugar, a lo mejor salen del país. Ha habido egresados de la facultad que han hecho su especialidad en Rusia, por ejemplo. Entonces, en Francia también. Recuerden que para otras culturas la mímica es diferente que la nuestra. En el caso de Bulgaria, por ejemplo, cuando ellos mueven de manera vertical su cabeza, eso significa que no. Y cuando la mueven de manera horizontal, eso significa que sí. Entonces, para que no vayan a pensar que el paciente trae por ahí algún problema cortical, y realmente no es así. Ok. Otra de las alteraciones que se pudieran presentar a nivel de la corteza es la agnosia, ¿sí? La agnosia es la alteración y la gnosia, que empieza solo con G, la gnosia, esa es la función. En el caso de las gnosias, es la capacidad del individuo para reconocer estímulos complejos. Estos estímulos pueden ser de diferentes tipos, ¿sí? Los estímulos, lo sabemos, tenemos receptores muy variados y pudiese ser, por ejemplo, que reconozca a través del tacto, le pedimos que cierre los ojos y que a través del tacto identifique el objeto que le estamos dando, ¿sí? Por supuesto que tiene que ser algo que él sí conozca. Entonces le vamos a dar objetos sencillos, simples. Puede ser una taza, puede ser una pluma, su celular, qué sé yo, y que lo identifique a través del tacto, ¿sí? Puede ser algún estímulo olfatorio. A ver,
una fruta, un limón, y no es únicamente que identifique el limón, sino que puede formar pensamientos complejos alrededor de ese estímulo. Porque si nada más identifica el puro olor, prácticamente lo que estamos valorando sería el nervio olfatorio, ¿sí? Entonces, no, es un poquito más allá, les decía, son estímulos complejos. Habitualmente cuando le doy a oler un limón, le pregunto, ¿qué me puede decir de lo que está percibiendo con su olfato? Y ya nos dice pues que es un limón, que es un cítrico, que tiene un tamaño pequeño, que tiene una cáscara y gajos, que su sabor es ácido, o sea, todo este complejo de pensamientos que nos puede decir de ese estímulo. Puede ser un estímulo visual y yo le presento una taza, la identifica, sabe que es una taza, pero me puede decir pues, que la utilizan habitualmente para contener café o atole, líquidos calientes o fríos, qué sé yo, ¿sí? Todos los pensamientos complejos que puede él construir alrededor de ese estímulo. Si ya lo sabía, ya lo podía hacer, y ahora tiene dificultad para identificarlo o para crear ese pensamiento complejo, a eso se le denomina agnosia, ¿sí? Y vean, las causas de agnosia son muy parecidas a las de afasia. Lo más frecuente que ocurre aquí en la Ciudad de México, ¿no? Traumatismos craneoencefálicos, les decía igual, enfermedad vascular cerebral, tumores, todavía tenemos mucho de cisticercosis. Todos estos pudiesen ser causas de que el paciente presente agnosia. Bien, otra de las funciones es la praxia, ¿sí? Y su dificultad o incapacidad para realizarla es la apraxia, ¿sí? Aquí valoramos nosotros el conocimiento previo de ciertos movimientos también complejos, ajá, que el paciente sí podría realizar y que ahora ya no lo puede hacer, ¿sí? Un movimiento complejo, por ejemplo, es el de atarse las agujetas, ¿sí? Realmente implica una serie de movimientos previamente aprendidos para poderlo realizar. En general, el atarse las agujetas no es posible pedírselo, por ejemplo, a un niño de 2 años, ajá, porque todavía no tiene la madurez cortical como para poder comprender y realizar todos los movimientos que implica atarse una agujeta. Entonces, siempre vamos a tratar de adecuar las pruebas a la edad de nuestro paciente. Va a haber, así como en el lenguaje, vamos a tener dos fases de este manejo de movimientos ya complejos, que serían la apraxia de ideación, en la cual él no puede hacer la representación mental de lo que debe de hacer, ¿sí? Ya lo sabía. Y en el caso de la otra, la ideomotriz, él sí tiene la idea de qué movimientos debe de hacer, pero no lo puede realizar, ¿sí? Entonces hay una ideatoria y la otra es ideomotriz dentro de la apraxia. Las alteraciones, vean, son igual, muy parecidas. En muchos de los daños corticales, generalmente las causas son las mismas, ¿sí? Aquí está la zona, ajá, donde nosotros podemos ejercer cierto tipo de actividades corticales. Otra función cerebral superior es la atención, ¿sí? Que se denomina prosexia. La pérdida de la atención es la aprosexia. La atención es esa función en la cual nosotros somos capaces de dirigir todos nuestros pensamientos a un solo objeto de estímulo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, es que están de veras poniendo atención a la clase, ¿sí? Es todas mis funciones, todo se sustrae en función de lo que ustedes están escuchando y viendo a través de su computadora o de su teléfono, ¿sí? Todos los demás estímulos, aunque se siguen percibiendo, nosotros no los tomamos en cuenta en este momento, ¿sí?
todas nuestras funciones están limitadas a lo que estamos viendo y oyendo. Eso es lo que nos parece en este momento importante. Entonces, pues que si hace frío, hace rato comentábamos que estaba haciendo frío, en este momento, pues, sí, sí es cierto, sigue haciendo frío, ¿sí? Ay, como que ya se hambrita, pero ustedes están más en la clase que en el hambre, ya terminando la clase, ay, sí, 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 la verdad es que sigo teniendo hambre, o a veces tenemos ganas de hacer pipí, pero lo que estamos haciendo en ese momento es tan interesante como cuando están en el Xbox, que ni para ir a hacer pipí, ¿no? Se esperan hasta que terminan el juego y en ese momento atienden a sus otras necesidades. Eso es atención, ¿sí? También va a tener relación con el sistema activador reticular ascendente, ¿sí? Con los núcleos basales y otras áreas corticales de asociación, pero recordemos que prácticamente pues las áreas corticales todas son de asociación, todas están interrelacionadas para las diferentes funciones. Bien, en el caso de la valoración de la prosexia, nosotros valoramos dos elementos, la atención espontánea y la atención voluntaria, ¿sí? En el caso de la atención espontánea, pues, por ejemplo, dejamos caer una pluma mientras estamos platicando con el paciente y, bueno, si el paciente es atento, pues va a levantar la pluma, nos la va a poner allí o nos la va a dar en la mano, ¿sí? La atención voluntaria es cuando nosotros le pedimos, a ver, quiero que se fije los números que voy a anotar en mi libreta y después me los va a repetir, ¿sí? Eso ya sería atención voluntaria. La hipoprosexia también existe, no solo la aprosexia, también la hipoprosexia, que es la reducción de la atención. Y el ejemplo más, digamos, más claro de alteraciones a este nivel es en el síndrome de déficit de atención, ¿sí? Y habitualmente, pues esto se detecta desde edades muy tempranas. Son niños que realmente no pueden concentrarse en una sola tarea, que cualquier estímulo que les llegue de otro lado inmediatamente los distrae y abandonan lo que estaban haciendo, ¿sí? A veces son los maestros, ¿no?, los que se percatan. Son niños que realmente les cuesta mucho terminar las tareas, se dedican a molestar a otros niños o a hacer otro tipo de cosas que inmediatamente abandonan, ¿sí?, en cuanto llega otro estímulo. Siguiendo con las funciones cerebrales superiores, tenemos la memoria y la falta de esta, que es la amnesia, ¿sí? A lo largo del tiempo se ha ido clasificando de diferentes maneras la memoria, que es la capacidad de evocar datos, fechas o información previamente aprendida, ¿sí? Eso es la memoria, esa capacidad de evocación de la información previamente aprendida. La memoria puede clasificarse en cuanto a tiempo, ¿sí? O puede manifestarse a través de, digamos, la manera como la expresamos, ¿sí? De la manera como la expresamos tenemos dos, que es la memoria declarativa y la no declarativa, ¿sí? La memoria declarativa es aquella en la que nosotros evocamos y podemos mencionar aquello que evocamos. Aguas cuando se explore esto, ¿sí? A veces le pedimos que nos mencione cosas de su infancia, por ejemplo, ¿sí? Pero nosotros no tenemos manera de saber si lo que nos está diciendo es cierto, ¿sí? A veces los pacientes recurren a algo que se llama fabulación, o sea, no mentiras, sino inventan, para tratar de cubrir los huecos en la memoria. A eso se le llama fabulación. Ellos fabulan. Y se recuerda, pero no dice, no, yo cuando era niño, mis abuelos me preparaban cosas muy ricas en Navidad y demás. Y si va alguna persona acompañándolos, pues así como de, no sé, sus abuelos se murieron antes de que naciera, ¿qué pasó aquí? Por eso habitualmente le pedimos información que nosotros sí conocemos. Por ejemplo, oiga, y
en el año del temblor, por ejemplo, del primer temblor, ¿dónde estaba usted? ¿Se acuerda usted de qué fecha fue ese primer temblor? Sí, el de septiembre, ¿en qué fecha fue? ¿Y qué pasó en ese temblor? Y son cosas que nosotros sí podemos verificar porque, o sea, hay literatura al respecto. Ustedes no, porque todavía no nacían, pero hay literatura, mucha literatura al respecto y ustedes me imagino que sí saben lo que ocurrió en ese primer temblor. ¿Sí? Tenemos otra memoria no declarativa o implícita, en el cual el paciente puede realizar funciones, o sea, que ya había aprendido, ajá, puede traer a la memoria todos los procesos o los procedimientos que implican esas acciones. Uh-huh. Esa sería la no declarativa. Por tiempo también se clasifica la memoria. También aquí había algunas cuestiones un poquito extrañas. Por ejemplo, hubo un tiempo en que se clasificaba la memoria como memoria prospectiva y retrospectiva. ¿Sí? Eso dejó de usarse porque prospectivo significaba pues, que nosotros podíamos recordar cosas que iban a pasar en el futuro. Y pues eso, que yo sepa, todavía no se puede realizar. ¿Sí? Entonces, ahora lo que se maneja son estas dos. Las memorias a corto plazo o de hechos recientes y memorias de largo plazo o de hechos remotos. ¿Sí? Entonces, memorias de corto plazo son cosas muy, muy breves, o sea, que acaban de suceder, y de las de largo plazo pueden ser de hechos recientes o de hechos remotos. Por ejemplo, para valorarlo de hechos recientes le podemos preguntar, oiga, ¿y qué le dije en la consulta pasada? Si es que ya lo habíamos visto antes. ¿Qué le había yo recomendado la vez pasada que nos vimos? Ajá. Y en la remota necesitamos saber lo que les mencionaba, cosas así, pues, oiga, ¿y quién fue el presidente antes de López Obrador? ¿Y cómo le decían a ese presidente? ¿Y de dónde venía ese señor? Y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, eso es la clasificación de la memoria por tiempo. También podemos valorarlo respecto a otros elementos, ajá, como pudiera ser el espacio, no el espacio exterior, sino la ubicación, ¿sí? En este momento, en donde nos encontramos, si es la clínica, si es la escuela, un hospital, ¿dónde se encuentra el paciente? ¿En qué consultorio se encuentra, etcétera? Esa es la memoria espacial. ¿Qué hay afuera de la clínica? ¿Cómo le hizo para llegar, etcétera? Esa sería la memoria espacial, ¿sí? Y la memoria operativa, por ejemplo, muchas de estas memorias en los pacientes con Alzheimer se pierden. Pacientes que al paso del tiempo ya no saben cómo utilizar la estufa, el microondas, por ejemplo, cuando toda su vida la dispusieron de esos aparatos. Esto lo se ve mucho en Alzheimer. Y tenemos algunas otras alteraciones, en particular dos que siempre crean un poquito de problema para definir, que son la ilusión y la alucinación. ¿Sí? La ilusión es la percepción distorsionada de los estímulos. ¿Sí? Está ahí el estímulo, pero el paciente lo percibe de manera diferente. Como que, por ejemplo, tal vez nosotros, estos estímulos pueden ser de diferentes tipos, pueden ser táctiles, pueden ser gustatorios, visuales, auditivos o qué sé yo. Una ilusión es que el paciente percibe los estímulos de manera distorsionada. Y la alucinación es percepción de estímulos inexistentes. Y les voy a dar un ejemplo de uno y otro. En la ilusión, por ejemplo, nosotros estamos hablando con el paciente y le estamos explicando que necesita tomar ciertas medidas de higiene personal y que necesita hacer ejercicio y mejorar su dieta y demás. Y el paciente está escuchando nuestra voz, pero lo que está escuchando es que nosotros lo estamos insultando o le estamos diciendo cosas inconexas, ¿sí? Ahí está el estímulo cognitivo, pero él lo está percibiendo de manera distinta a lo que nosotros le estamos diciendo, ¿sí?
A lo mejor está viendo, no sé, el título que tengo allí colgado en la pared del consultorio y el paciente lo que está viendo es, ay, doctor, pura pornografía, ¿no? ¿Por qué cuelga usted eso en sus paredes? Uh-huh. Está ahí el cuadro, pero lo está percibiendo de manera diferente. En cambio, en la alucinación, él está percibiendo estímulos que no existen, por decirlo. En ese momento estamos en la consulta y de repente dice, es que se me están subiendo las arañas. Vea el tamaño de las arañas. ¡Ay, qué horror, qué horror! Son muchísimas arañas que se me van a subir. ¿Sí? No hay ningún estímulo y el paciente está percibiendo algo. ¿Ok? ¿Dónde se puede encontrar este tipo de alteraciones? Aquí están los casos más frecuentes. Desgraciadamente, por ejemplo, epilepsia es todavía bastante frecuente en nuestro país, en tumores, alteraciones psiquiátricas y, bueno, de esto ustedes no saben nada, ¿no? Intoxicación con alucinógenos. Uh-huh. Bien. Otras manifestaciones clínicas que es importante de valorar en el sistema nervioso es, por ejemplo, la cefalea, ¿sí? Habitualmente nosotros hacemos la diferenciación entre la cefalea, que es lo que aquí menciona, holocraneana, o sea, es el dolor de cabeza generalizado, y la cefalalgia, que es el dolor localizado en alguna zona. Puede ser frontal, puede ser occipital, temporal, qué sé yo, pero es una sola parte de la cabeza. En cambio, cuando es el total de la cabeza, se le denomina cefalea, ¿sí? Puede ser que únicamente afecte a la mitad, la famosa migraña, que realmente quiere decir hemicránea, la mitad del cráneo, ¿sí? Las causas pueden ser variadísimas y la clasificación de las cefaleas también es muy extensa. De hecho, aquí se las anoté. No es necesario que se las aprendan así, todas, excepto las más comunes, como sería aquella de origen hipertensivo, la migraña, que es muy, muy característica de los pacientes, y la cefalea tensional, que por su frecuencia sí necesitamos conocer. Ajá. Pero va a haber otras ya de manera así como muy, muy, muy específica, que muchas veces caen en el terreno del neurólogo, ¿sí? Las cefaleas en racimos, las paroxísticas, las tumorales, por ejemplo, todas esas ya van a caer en otro terreno, ¿sí? Aquí les puse algunos ejemplos de cefaleas secundarias, como en el caso de la hipertensión endocraniana. No sé, por allí habrán leído o escuchado que los vómitos generalmente se denominan proyectil, que salen con mucha fuerza, y que estas cefaleas, como hay hipertensión dentro de la cabeza, provocan que se hinche la papila de la retina. Se le denomina edema de papila. Por tumores que también llegan a manifestarse, están ocupando un espacio que no deberían dentro del cráneo y que se manifiestan mediante la hipertensión endocraniana y la cefalea subsecuente, ¿sí? Problemas de inflamación o irritación de las meninges, esas membranas que recubren al cerebro y que están en el interior de la médula espinal. La dura madre, aracnoides y vía madre, esas son las membranas que recubren a estas alteración. Cuando el paciente presenta esto, se le llama síndrome vertiginoso. Recuerden que síndrome significa que la etiología puede ser diversa, aunque el mecanismo fisiopatológico está compartido, ¿sí? Entonces, en el caso del vértigo, nosotros podemos tener la afectación de diferentes zonas. Puede ser a nivel de la vía vestibular, que corresponde al octavo par craneal, ajá. Pero también puede ser el problema de tipo cerebeloso, ¿sí? Cerebelo junto con la vía visual y la vía vestibular controla el equilibrio. Entonces, pudiese ser alteraciones visuales, por ejemplo, como cuando nos subimos a los juegos mecánicos y nos hacen dar vueltas así, medias violentas. Entonces, se afectan tanto la vía visual como la vía vestibular. Nuestro líquido endolinfático empieza a hacer prácticamente remolinos, ajá,
y eso hace que nosotros tengamos trastornos de posición. La otra pudiese ser un trastorno cerebeloso, en el cual vamos a perder el tono de los músculos proximales, porque no alcanzamos a percibir exactamente nuestra situación en el espacio, ¿sí? Entonces, generalmente esto se presenta, por ejemplo, cuando son trastornos del oído severos que afectan a la vía vestibular o cuando tenemos algún problema a nivel endocraneal. Algunos vómitos, no, vértigos pueden ser de tipo psicógeno. Aquí los tenemos. Algunos pacientes con depresión también manifiestan que llegan a presentar vértigo, o pacientes con personalidad obsesivo-compulsiva que también llegan a presentar este tipo de problemas. Más o menos esto es lo que ven los pacientes. Y otra de las manifestaciones, que por un lado pudiera ser digestiva, pero también tiene un origen neurológico, es el vómito. ¿Sí? Ya saben, es la expulsión violenta del contenido gástrico, que puede ir o no precedida de náuseas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del vómito en proyectil que se presenta en la hipertensión endocraniana, no siempre va precedido de náuseas, o las náuseas son muy transitorias y muy pegaditas al evento de vómito, y a veces como que el paciente ni siquiera le da tiempo de sentir la náusea, aunque sí se haya presentado, e inmediatamente se presenta el vómito, ¿sí? Generalmente el vómito puede ser por estimulación del vago, del décimo par craneal, el vago neumogástrico, que se encarga de llevar toda esta información al sistema nervioso central, o pudiese ser por estimulación directa del área gatillo, que está localizada en la parte posterior del cuarto ventrículo, a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Estas son algunas de las zonas donde se puede estimular el vómito. Por ejemplo, cuando presenta hipertensión endocraniana, básicamente es por la presión que ejerce sobre las estructuras y sobre esta zona, ¿sí? La zona gatillo de náusea y vómito, ¿sí? Pero les decía, puede ser a través de otros elementos, como pueden ser el nervio vago cuando hay una estimulación digestiva, el nervio frénico, por ejemplo, pacientes que tienen infarto, muchas veces se acompaña de náusea y vómito en infarto, o a nivel de los nervios espinales. Y esto es evidente, por ejemplo, para los varones cuando les llegan a traumatizar testículos, presentan, aparte de un dolor muy intenso, también llegan a presentar náusea y en ocasiones incluso vómito. ¿Sí? Aquí hay algunas otras situaciones donde se puede presentar el vómito, migraña, por ejemplo, lo llegan a presentar los pacientes. Ya les había mencionado la hipertensión endocraniana, o en alteraciones de la vía vestibular como la enfermedad de Meniere, ¿sí?